La alegría forzada del restaurante empezaba a hacerme doler los dientes. Era mi cumpleaños número 42 y mi familia me estaba invitando a cenar. Invitando. Era un término flexible, por supuesto. Sabía que cuando llegara la cuenta, mi madre haría un gran espectáculo de buscar a tientas su bolso. Mi padre de repente se fascinaría con una mancha en el techo. Y mi hermano Leo anunciaría que había olvidado su cartera. Y yo, Emma, el pilar siempre fiable y siempre responsable de la familia, suspiraría y sacaría mi tarjeta, como siempre hacía. Era una obra bien ensayada, y todos conocíamos nuestros papeles. Mi marido, Mark, sentado a mi lado, me apretó la mano bajo la mesa. Su pulgar trazaba pequeños círculos tranquilizadores en mi piel. Él era el único que veía la farsa por lo que era. Lo llamaba a él, impuesto Emma, el precio de admisión por tener a mi familia en mi vida. El impuesto se había ido haciendo progresivamente más alto con los años. Mi hija, Lily, que tenía 15 años y poseía una perspicacia desconcertante, estaba sentada frente a mí. Había estado callada toda la noche, sus ojos revoloteando de sus abuelos a su tío, una pequeña línea de ceño fruncido grabada entre sus cejas. Mamá insistió en una foto familiar, entregando su teléfono a un camarero que pasaba. Todos nos acurrucamos juntos, con las sonrisas pintadas en el rostro. Mientras nos apretujábamos, Lily acercó su cabeza a la mía, su pelo haciéndome cosquillas en la mejilla. Su voz fue un fantasma de susurro, perdida en el ruido del restaurante. «No reacciones ahora, mamá», respiró, sus labios apenas moviéndose. «Solo, cuando tengas la oportunidad, mira el teléfono de la abuela». Lo dejó en el mostrador cuando fue al baño. Sentí una sacudida, una fría punta de adrenalina que atravesó la atmósfera empalagosa. Mantuve mi sonrisa pegada a la cara para el flash de la cámara, pero mi mente corría a toda velocidad. ¿Mirar su teléfono? ¿Por qué? Lily se echó hacia atrás, su expresión cuidadosamente neutral, pero sus ojos, cuando se encontraron con los míos por una fracción de segundo, eran grandes y serios. Asentí casi imperceptiblemente. Mi madre regresó a la mesa, completamente ajena a todo, y recogió su teléfono del mostrador de la pasarela de la cocina, donde lo había dejado. Pero ya era demasiado tarde. La semilla había sido plantada. No sabía lo que Lily había visto, pero conocía a mi hija. No era de las que hacen dramas. Para que ella dijera algo tan críptico, tan urgente, algo andaba muy, muy mal. Ese susurro, esa pequeña frase, fue la piedrecita que inició una avalancha. Fue el momento en que el telón finalmente se rasgó, revelando el decorado podrido y decadente del escenario que había llamado mi familia durante más de 40 años. Fue el principio del fin. Antes de continuar con la historia, por favor, suscríbete. Necesito alcanzar los 1000 suscriptores para poder seguir trayéndote historias como esta cada día. Para ti es solo un clic, pero para mí significa mucho. Para entender el escalofrío que me recorrió la espalda en ese restaurante, tienes que entender el ecosistema financiero de mi familia. No era un ecosistema, en realidad. Era una relación parásito-huésped, y yo había sido la anfitriona designada durante 2 décadas. Empezó con poco, como siempre empiezan estas cosas. Tenía 22 años, recién salida de la universidad con mi primer trabajo de verdad y un sueldo fijo. Mi hermano, Leo, 3 años menor, era el artista, el soñador, el que no podía molestarse con cosas triviales como los presupuestos o la responsabilidad. Su coche se averió y necesitaba $500 para una nueva transmisión. «Eres tan buena con el dinero, Em», me había arrullado mi madre por teléfono. «Te lo devolverá tan pronto como su gran proyecto salga adelante». Me sentí halagada. Yo era la responsable, en la que podían confiar. Transferí el dinero sin pensarlo 2 veces. El gran proyecto nunca se materializó y los $500 nunca más se mencionaron. Un año después, Leo decidió que el mundo de 9 a 5 estaba aplastando su alma. Necesitaba inscribirse en un curso de fotografía especial y muy caro para encontrar su verdadera vocación. Mis padres confirmaron un préstamo, pero luego mi padre tuvo un pequeño susto de salud, un conveniente ataque de hipertensión que requería descanso y un ambiente libre de estrés. El estrés, al parecer, era el pago del préstamo. «Estamos tan preocupados por tu padre», decía mamá, con la voz temblorosa.
Podrías ayudar con los pagos durante unos meses, solo hasta que se recupere. Unos pocos meses se convirtieron en la duración total del préstamo. Pagué por la búsqueda del alma artística de Leo, cada céntimo. Yo era la benefactora silenciosa y no reconocida de la familia. El banco de Emma, como Mark lo apodó más tarde, estaba oficialmente abierto, aunque yo era la única que hacía depósitos. Se convirtió en un patrón, un acuerdo tácito. Mis éxitos no eran míos, eran un recurso comunitario. Cuando conseguí un ascenso, significaba que podía ayudar a mis padres con su tejado repentinamente con goteras. Cuando recibí una bonificación, fue el momento perfecto para cubrir el depósito de seguridad de Leo en un nuevo apartamento después de que lo desalojaran del último por, como él dijo, diferencias creativas con el propietario. Cada vez sentía una punzada familiar de resentimiento, una píldora silenciosa y amarga que tragaba con la justificación de que eso es lo que hace la familia. Ayudas, apoyas, estás ahí. Eran expertos en enmarcar sus peticiones en el lenguaje del amor y la crisis, haciendo imposible decir no sin parecer egoísta y fría. Eres la única a la que podemos recurrir, Emma. Siempre has sido la fuerte. La fortaleza, empezaba a darme cuenta, era solo una palabra bonita para aquella a la que podemos explotar sin culpa. Era una enfermedad silenciosa y rastrera en nuestra dinámica, y esa noche en el restaurante, el susurro de Lily se sintió como el primer síntoma de una enfermedad que estaba a punto de volverse horrible y públicamente visible. Mi marido, Mark, fue la primera persona en ponerle nombre a la inquietud que había sentido durante años. Nos conocimos cuando yo tenía 28 años, y durante el primer año de nuestra relación, lo protegí con éxito de la magnitud total de la disfunción de mi familia. Escuchaba las llamadas telefónicas, por supuesto. Me veía, pálida y estresada, transfiriendo otros $1,000 para cubrir una de las emergencias imprevistas de Leo. Al principio se mostraba compasivo. «Tu familia parece tener muy mala suerte», decía, frotándome la espalda. Pero Mark es ingeniero. Es un hombre que cree en los datos, en los patrones, en la causa y el efecto. Y después de un tiempo, empezó a ver el patrón. «No es mala suerte, Emma», dijo una noche, después de que yo acabara de tener una llamada telefónica lacrimógena con mi madre sobre sus impuestos a la propiedad que eran inesperadamente altos. «Es un sistema, y tú eres la fuente de energía del sistema». Al principio me puse a la defensiva. «Son mi familia, Mark. Tengo que ayudarles». Él no discutió, solo asintió y dijo, «Lo sé, pero un sistema que solo fluye en una dirección no es una familia, es un conducto». La metáfora se me quedó grabada. Un conducto. Yo era la fuente y ellos el destino. Mi trabajo duro, mis ahorros, mi seguridad futura estaban siendo canalizados directamente a sus vidas para tapar los agujeros que ellos mismos habían creado. La dinámica del niño de oro era la parte más irritante de todo. Leo, mi encantador e irresponsable hermano, era un ser celestial a los ojos de mis padres. Sus fracasos nunca eran culpa suya. Perdió un trabajo porque su jefe no apreciaba su genio. Chocó su coche porque el sol le daba en los ojos. Estaba perpetuamente al borde de su gran oportunidad, un estado de potencial suspendido que requería constantes infusiones financieras de mi parte. Mis logros, por otro lado, eran tratados como un recurso esperado. Cuando Mark y yo compramos nuestra primera casa, una modesta casa de inicio por la que habíamos ahorrado meticulosamente, la reacción de mis padres no fue de orgullo, fue de evaluación. «Oh, esto es encantador, querida», había dicho mi madre, pasando una mano por la encimera de granito. «Con todo este espacio, tendréis mucho sitio para que nos quedemos si alguna vez lo necesitamos». No era una pregunta. Era una declaración de acceso presunto. Mi padre asintió, añadiendo, «Es bueno que te vaya tan bien, Emma. La familia necesita estar ahí para los demás». La ironía era tan espesa que podría haberme ahogado con ella. Veían mi éxito no como el resultado de mi ética de trabajo o mis sacrificios, sino como un recurso al que tenían derecho. Leo era el corazón de la familia, su delicada y creativa alma. Yo era su cartera. Era un papel que había aceptado durante tanto tiempo que había olvidado que tenía una opción.
La presencia de Mark en mi vida fue como un antídoto de acción lenta, construyendo gradualmente mi inmunidad a su veneno. Nunca me dijo qué hacer, pero me sostuvo un espejo, y en él empecé a ver la verdad del reflejo. Yo no era la fuerte, era la explotada. La cena infernal finalmente terminó. Después de que yo pagara la cuenta, un hecho que mi madre reconoció con un desenfadado «Oh, gracias, cariño, la próxima la pagamos nosotros». Sabiendo perfectamente que nunca habría una próxima que pagaran ellos, nos quedamos en la acera para las prolongadas e incómodas despedidas. Mi madre, Carol, me dio un abrazo que se sintió más como una tasación, sus manos palmeándome la espalda con demasiada firmeza. «Fue tan encantador celebrar contigo, cielito», dijo, su voz goteando una calidez fabricada. Podía sentir los ojos de Lily sobre mí. Solo sonreí y asentí, una perfecta muñeca de porcelana de hija. Mientras finalmente se amontonaban en su coche, con Leo al volante de un vehículo del que sospechaba que yo había hecho al menos 3 pagos, mi padre hizo una última seña. «No te pierdas, Emma. Tenemos algunas cosas importantes que discutir contigo pronto», gritó. Un nudo frío se formó en mi estómago. Cosas importantes. Ese era su código. Era el preámbulo a la petición, el lanzamiento suave de su próxima crisis financiera. En el camino a casa, el silencio en nuestro coche era pesado. Mark conducía, con los nudillos blancos en el volante. Lily estaba en el asiento de atrás, fingiendo mirar su teléfono, pero yo sabía que estaba escuchando. «Y bien», dijo Mark finalmente, su voz cuidadosamente neutral. «¿Qué fue todo eso con Lily?» Tomé una respiración profunda, el aire viciado del restaurante todavía pegado a mí. «Me dijo que mirara el teléfono de la abuela», dije, las palabras sintiéndose extrañas y peligrosas en el coche silencioso. «Dijo que lo dejó en el mostrador cuando fue al baño». Mark me miró, su expresión endureciéndose con preocupación. «¿Y lo hiciste?» «No. Volvió y lo cogió antes de que pudiera», admití. «Pero papá dijo que tienen algo importante que discutir conmigo pronto. Está todo conectado, puedo sentirlo». Lily habló desde el asiento trasero, su voz clara y firme. «Vi aparecer una notificación de un chat de grupo en la pantalla», dijo. Solo vi el título. Se llamaba El Proyecto Emma. El Proyecto Emma. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, clínicas y depredadoras. Sonaba como una propuesta de negocio. Sonaba como algo con lo que nombrarías una adquisición hostil. Mi propia familia tenía un proyecto, y yo era el sujeto. De repente, todas las pequeñas piezas encajaron. La amabilidad forzada en la cena, las vagas advertencias de mi padre, el abrazo calculador de mi madre. Esto no era solo otra petición de unos pocos miles de dólares. Esto era algo más grande, algo que estaban planeando, coordinando, conspirando. «Un proyecto», repitió Mark, su voz peligrosamente baja. Me miró, sus ojos llenos de una sombría comprensión que reflejaba la mía. «Emma, esto es un nuevo nivel». Tenía razón. Durante años, sus manipulaciones habían sido oportunistas, reactivas. Surgía un problema, y recurrían a mí. Pero esto se sentía diferente. Esto se sentía premeditado. No solo se estaban aprovechando de una situación, la estaban creando. El viaje a casa se sintió como un descenso. Estaba dejando el mundo brillantemente iluminado y falso de nuestra cena familiar, y sumergiéndome en un territorio oscuro y desconocido. Ya no era solo el banco de la familia. Era un proyecto, un objetivo, y no tenía idea de lo que habían planeado para mí. Llegamos a casa, y lo primero que hice fue buscar a Lily. Estaba en su habitación, sentada en su cama con su portátil, pero lo cerró tan pronto como entré. Tenía esa expresión en su rostro, una que era una copia exacta de la de su padre, una mezcla de preocupación y resolución. Me senté a su lado, el colchón hundiéndose bajo mi peso. «Vale», dije suavemente. «Cuéntame todo lo que viste. No te dejes nada». Lily respiró hondo. «No fue mucho», dijo. La abuela puso su teléfono boca arriba en el mostrador de la pasarela, justo al lado de nuestra mesa. Entró un mensaje, y la pantalla se iluminó. Era una notificación de banner de un chat de grupo. Vi el nombre, el Proyecto Emma, y vi quiénes estaban en él. La abuela,
el abuelo y el tío Leo. Y vi el último mensaje. Era de Leo. Hizo una pausa y vi un destello de ira en sus ojos. Era la ira protectora de una niña que ve cómo hieren a su madre, y era 1000 veces más motivadora que cualquier ira que yo hubiera sentido por mí misma. ¿Qué decía? Le insté. Decía, fase 1 completada. El cebo está puesto. No tiene ni idea. Y luego tenía un emoji riéndose. El cebo está puesto. Yo era el cebo. Mi propia cena de cumpleaños era la fase 1 de algún tipo de operación calculada. La crueldad casual de ello, el emoji riéndose, me provocó una oleada de náuseas. No solo se estaban llevando mi dinero, se estaban burlando de mí. Se reían de mi generosidad, del amor que creía estar mostrándoles. Todo era un juego. Mark apareció en el umbral, apoyado en el marco. Lo había oído todo. De acuerdo, dijo, su voz, tranquila y firme. El ancla que tan desesperadamente necesitaba. Esto es malo, pero la información es poder. Necesitamos saber qué es este proyecto. Mi mente era un torbellino de posibilidades, cada una más repugnante que la anterior. Iban a intentar que confirmara una hipoteca, invertir en una de las empresas fallidas de Leo. La escala de sus engaños anteriores parecía casi pintoresca en comparación. Esto estaba organizado. ¿Cómo? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Su teléfono está bloqueado. No puedo simplemente pedirle que me lo enseñe. Aquí es donde el cerebro de ingeniero de Mark se puso en marcha. Tu madre no es exactamente una genio de la tecnología, dijo, pensando en voz alta. Es nuevo su teléfono. Es un iPhone. Hace copias de seguridad en la nube. Las preguntas llegaron una tras otra. Intenté seguir su lógica. Es un iPhone, de hace quizás 1 año o 2, dije. Siempre se está quejando de él. Y sí, creo que sí. Le ayudé a configurar su cuenta de iCloud hace años en el viejo iPad de la familia. Mis ojos se abrieron como platos al decirlo. El viejo iPad de la familia. Estaba en un cajón de nuestro despacho, una reliquia de hace unos años, que ahora dejábamos que Lily usara para dibujar. Se lo había configurado a mi madre cuando lo recibió por primera vez, vinculándolo a su ID de Apple para que pudiera ver las fotos de Lily. Ella se había olvidado por completo de él cuando mi padre le compró uno nuevo, pero yo nunca desvinculé la cuenta. Nos miramos, Mark, Lily y yo. Un entendimiento silencioso y poderoso pasó entre nosotros. Si los iMessages de mi madre estaban sincronizados con su cuenta de iCloud, y esa cuenta todavía estaba activa en el viejo iPad, entonces podríamos no necesitar su teléfono en absoluto. Podríamos tener una ventana directa a el proyecto Emma. Ya no éramos solo un objetivo. Estábamos a punto de un poco rayado y manchado con las huellas dactilares de Lily. Por un momento, sentí una punzada de culpa. Esto se sentía como una profunda invasión de la privacidad. Pero entonces recordé las palabras que Lily había repetido. El cebo está puesto. No tiene ni idea. El emoji riéndose. Mi culpa se evaporó, reemplazada por una fría y dura determinación. No se trataba de fisgonear. Se trataba de autopreservación. Mark lo enchufó y la pantalla parpadeó, mostrando un símbolo de batería baja. Esperamos, los 3 acurrucados alrededor de la isla de la cocina en un tenso silencio, mientras el dispositivo se cargaba. Se sentía como esperar a que una bomba fuera desactivada o armada. No estaba segura de cuál. Después de lo que pareció una eternidad, la pantalla se iluminó con la familiar cuadrícula de aplicaciones. Los dedos de Mark volaron por la pantalla, con el ceño fruncido en concentración. Abrió los ajustes. Vale, bien, murmuró. Todavía está conectada. ID de Apple. carolrichards@email.com. Es ella. Navegó hasta los ajustes de iCloud y mi corazón martilleaba contra mis costillas. Comprobó las opciones de sincronización, fotos, contactos, calendarios. Y allí estaba, el pequeño interruptor verde en posición de encendido. Mensajes. Lo tengo, dijo Mark, con voz sombría. Tocó el icono de mensaje verde y blanco. Por un segundo no pasó nada. La pantalla mostraba una rueda giratoria mientras se sincronizaba con la nube, extrayendo años de datos de un servidor a kilómetros de distancia.
Luego, los mensajes comenzaron a poblar la pantalla. Conversaciones antiguas de hace años, felicitaciones de cumpleaños de parientes lejanos, recordatorios de citas. Y entonces, en la parte superior de la lista, estaba el que buscábamos. Un chat de grupo con 3 participantes, mamá, papá y Leo. Y el nombre, ahí sentado con una claridad digital y cruda, el Proyecto Emma. Instintivamente me llevé la mano a la boca. Verlo por mí misma, no solo escucharlo de Lily, lo hacía terriblemente real. Era como encontrar los planos de tu propia demolición. Mark tocó el chat. La pantalla se llenó de un río de burbujas azules y grises. Cientos de ellas. Llevaba meses en marcha. Vale, dijo Mark, respirando hondo y mirándome. ¿Estás segura de que quieres ver esto? Una vez que lo leas, no podrás desleerlo. Miré a Lily, que me dio un pequeño y decidido asentimiento. Luego miré a Mark, mi ancla, mi compañero en esta pesadilla. Necesito saberlo, dije, mi voz temblorosa pero firme. Necesito saberlo todo. Mark asintió. Giró el iPad hacia mí, y juntos empezamos a desplazarnos. Comenzamos por el principio, hace 4 meses, y empezamos nuestro descenso a la madriguera del conejo. Estábamos a punto de conocer el alcance completo y horripilante de la traición de mi familia. Los primeros mensajes en el chat de grupo El Proyecto Emma eran casi banales, una sesión de lluvia de ideas sobre la codicia. Empezó con mi padre, Robert. El coche vuelve a hacer ese ruido. El presupuesto de la reparación es de 2,000. Simplemente no los tenemos. La respuesta de Leo fue instantánea. Pídeselo a Emma. Acaba de conseguir ese gran contrato en el trabajo. Mi madre, Carol, era la estratega. No podemos simplemente pedirlo. Hemos pedido demasiado últimamente. Se está volviendo resistente. Mark es una mala influencia para ella. La hace cuestionar las cosas. Leer eso se sintió como un puñetazo en el estómago. Veían el amor y el apoyo de mi marido como una mala influencia. Veían mi creciente autoestima como resistencia. Para ellos, mis límites saludables eran un obstáculo a superar. No eran padres, eran estrategas averiguando cómo romper las defensas de un enemigo. Durante semanas, debatieron el mejor ángulo. Leo sugirió que tenía una nueva oportunidad de inversión imperdible que podrían proponerme. Mi padre pensó que tal vez una crisis de reparación en casa, un clásico de su repertorio, pero mi madre los descartó a ambos. No, esta vez tiene que ser más grande. Un arreglo de una sola vez no es suficiente. Necesitamos algo sostenible. Necesitamos un plan de jubilación. Un plan de jubilación. Las palabras brillaban en la pantalla, hirviendo con un nivel de derecho tan profundo que casi parecía una parodia. El trabajo de mi vida, mi futuro, no era para mí y mi propia familia. Era su nido de ahorros, era su plan 401, la idea verdaderamente monstruosa y diabólica, vino de Leo. ¿Y qué hay de la salud de papá? La única cosa a la que Emma nunca podría decir que no. La respuesta de mi padre fue vacilante al principio. No lo sé, Leo. ¿Fingir una enfermedad? Eso parece oscuro. Pero Leo fue persuasivo. No es fingir, es exagerar. Tienes la tensión alta, ¿verdad? A veces te duele la espalda. Simplemente conectamos los puntos. Conseguimos un diagnóstico aterrador. Algo a largo plazo. Algo que requiera tratamientos caros, que el seguro no cubrirá por completo. Algo que la haga sentir tan culpable, tan responsable, que no tendrá más remedio que establecer una transferencia mensual. Para ti, para tu salud. Mi madre fue la que lo selló. Tiene razón, Robert. Es el plan perfecto. Es una buena hija. Su amor por ti es su mayor debilidad. Podemos usar eso. Usar eso. Hablaban de mi amor por mi padre como si fuera una herramienta, una palanca para abrir mi cuenta bancaria. Estaban convirtiendo en arma el vínculo más fundamental que un hijo puede tener. Me sentí enferma. Mark me rodeó con su brazo, atrayéndome hacia él. Me apoyé en él, el calor de su cuerpo en marcado contraste con el hielo que llenaba mis venas. Seguimos desplazándonos, observando en un silencio horrorizado cómo desarrollaban su conspiración. Eligieron la enfermedad.
un raro trastorno neurológico degenerativo. Era perfecto porque los síntomas eran vagos y difíciles de refutar. Fatiga, dolor crónico, niebla mental, cosas que mi padre podía fingir fácilmente. El nivel de detalle en su planificación era meticuloso, un testimonio del esfuerzo que estaban dispuestos a dedicar al engaño, esfuerzo que nunca aplicaron a sus propias vidas. Leo, el vago residente de la familia, aparentemente había encontrado su verdadera vocación como estafador. Había investigado la enfermedad exhaustivamente. El chat estaba lleno de enlaces a revistas médicas, foros de apoyo a pacientes y artículos sobre síntomas. Vale, papá, decía uno de los mensajes de Leo. A partir de la próxima semana tienes que quejarte de mareos, pero no muy a menudo. Una vez el lunes, quizás otra vez el jueves. Necesitamos construir un historial creíble. Mi madre estaba a cargo del aspecto de ingeniería social. Empezaré a soltar indirectas a la familia lejana, escribió. Solo cositas. Robert parece tan cansado últimamente. Tuvo una pequeña caída, pero dice que está bien. Necesitamos sentar las bases para que cuando se lo digamos a Emma, no surja de la nada. Estaban construyendo una narrativa, una red de mentiras diseñada para atraparme. Estaban creando su propia realidad y se preparaban para manipularme hasta que la aceptara. La parte más escalofriante fue el descubrimiento de una carpeta en el almacenamiento en la nube vinculado de mi madre. El chat hacía referencia a ella. Se titulaba Documentos médicos. Mark, con unos pocos clics, la encontró. Dentro había archivos que me helaron la sangre. Habían descargado plantillas para resultados de laboratorio, para membretes de médico, para formularios de recetas. Estaban usando un software barato de edición de fotos para falsificar historiales médicos. Había un informe de resonancia magnética falso que mostraba anomalías en la corteza prefrontal. Había un resultado de análisis de sangre falso, con marcadores de condiciones inflamatorias circulados en rojo. Incluso habían creado un médico falso, un Dr. Alistair Finch, con una dirección de clínica y un número de teléfono ficticios. Leo había comprado un teléfono desechable con un número nuevo para que fuera la línea de la clínica, por si alguna vez intentaba llamar. Tenían un guión para quien quiera que respondiera. Consultorio del doctor. Finch. ¿En qué puedo ayudarle? Era un universo completo y autónomo de mentiras. Me desplacé por los documentos falsos, mi nombre apareciendo en el campo de contacto, en caso de emergencia. Estaban usando mi identidad, mi amor, como parte de su ficción. Miré a Mark, mi rostro una máscara de incredulidad. Construyeron una realidad falsa completa, susurré. Una persona entera, un médico, una clínica, solo para robarme. El rostro de Mark era sombrío. Esto ya no es solo por dinero, Emma. Esto es criminal. Falsificación. Fraude. Esto es un delito grave. Tenía razón. Esto había cruzado una línea de la disfunción familiar a algo mucho, mucho más oscuro. Esto era una conspiración premeditada a largo plazo. Habían pasado meses en esto. Meses de planificación, de maquinación, de risas a mis espaldas. Mi cena de cumpleaños, la fase 1, fue el acto de apertura de su obra. La función principal, donde me sentarían con estos documentos falsificados y una mirada de profundo dolor, aún estaba por llegar. Pero ahora yo lo sabía. Ya no era un miembro inconsciente del público. Estaba entre bastidores, leyendo su guión, y estaba a punto de reescribir el final. A medida que profundizábamos en los registros del chat, se reveló una nueva capa, aún más siniestra, de su plan. No solo planeaban engañarme, planeaban activamente aislarme. Veían a mi esposo, Mark, como el principal obstáculo para su éxito. Había una sección entera de su conversación dedicada a el problema Mark. Leo escribió. Mark es inteligente. No va a aceptar esto sin más. Va a hacer preguntas. Va a querer ver a los médicos de verdad, las facturas de verdad. La respuesta de mi madre fue escalofriantemente pragmática. Entonces tenemos que neutralizar a Mark antes de empezar. Necesitamos crear una brecha entre ellos. Lo convertimos en el malo. Mi padre, que al principio parecía vacilante, ahora estaba completamente de acuerdo. ¿Cómo hacemos eso? Parecen sólidos. La sugerencia de Leo fue vil.
Empezamos a decirle a Emma que Mark es controlador, que está tratando de alejarla de su familia. Le decimos que estamos preocupados por ella. Decimos que está demasiado involucrado en sus finanzas, que no es saludable. Plantamos semillas de duda. Cada vez que hable con nosotros, lo socavamos sutilmente. También tenían guiones para esto. Mi madre diría cosas como: Mark es un hombre maravilloso, Emma, pero ¿realmente entiende el significado de la familia? Siento que te está alejando de nosotros. Mi padre añadiría: solo queremos asegurarnos de que seas feliz, cariño. Pareces tan estresada desde que él maneja el dinero. Planeaban usar mi amor por ellos para envenenar mi amor por mi esposo. Era una guerra psicológica. Iban a pintar su prudencia como control, su protección como aislamiento. El objetivo era hacerme sentir tan culpable y confundida que empezaría a creerles, a ver las objeciones racionales de Mark como prueba de su falta de compasión. Era una táctica clásica de abusador, aislar a la víctima de su sistema de apoyo. Miré a Mark, que estaba leyendo los mismos mensajes, con la mandíbula apretada por una furia que apenas contenía. Él no era solo un obstáculo para ellos, era el enemigo. Estaban dispuestos a destruir mi matrimonio, la relación más feliz y saludable de mi vida, para asegurar su futuro financiero. La idea de que pudieran siquiera concebir tal cosa, y mucho menos planificarla meticulosamente, destrozó los últimos vestigios de cualquier afecto que me quedara por ellos. No había amor allí, no por mí, y ciertamente no por mi familia. Solo éramos peones en su juego. La pieza final y horrible fue una conversación sobre Lily. Leo escribió: ¿y qué hay de la niña? Es lista, como Mark. La respuesta de mi madre fue el clavo en el ataúd de mi negación. Lily es una niña. Simplemente le decimos que el abuelo está muy enfermo y que todos tenemos que ayudar. Ella quiere a su abuelo. Podemos manipular a una niña. Tuve que dejar el iPad. Me levanté y caminé hacia la ventana, mi respiración entrecortada. Estaban dispuestos a manipular emocionalmente a mi hija. Iban a usar su amor por su abuelo como un arma contra su propia madre. Ya no solo me estaban apuntando a mí, estaban apuntando a mi hija. Eso fue todo. Ese fue el punto de no retorno. La línea había sido cruzada, borrada y luego bombardeada desde la órbita. No se trataba de familia, ni de dinero, ni de desesperación. Se trataba de una falta fundamental de humanidad. Eran depredadores, y mi hija y yo éramos su presa. Una calma fría y aterradora me invadió. El shock y el dolor retrocedieron, reemplazados por algo duro y afilado. Era rabia, una rabia pura, justa y concentrada. Pensaban que estaban escribiendo una tragedia donde yo era la víctima. No tenían idea de que estaba a punto de convertirla en un ajuste de cuentas. Durante los siguientes días, vivimos una extraña doble vida. En la superficie, todo era normal. Respondía a las llamadas de mi madre, su voz llena de una dulzura empalagosa que ahora me ponía la piel de gallina. Solo para saber cómo estás, cielito. ¿Cómo estás?, preguntaba ella. Bien, mamá, respondía yo, mi voz un monótono cuidadosamente construido, solo ocupada con el trabajo. Mientras tanto, entre bastidores, mi casa se había convertido en un cuarto de guerra. Mark, Lily y yo éramos un equipo, unidos por un único propósito: reunir cada pieza de evidencia que pudiéramos. Mark, mi metódico ingeniero, creó un archivo seguro y respaldado de cada mensaje, cada documento falsificado, cada foto incriminatoria de su almacenamiento en la nube. Encontramos fotos de una staycation que habían tomado 2 meses antes, afirmando que estaban demasiado arruinados para siquiera arreglar su coche. Las fotos los mostraban en un viaje de fin de semana a un viñedo elegante, riendo y levantando copas de vino caro. La marca de tiempo en las fotos correspondía con una serie de textos frenéticos que había recibido de Leo sobre la necesidad de dinero para un tratamiento de conducto de emergencia. El dinero del tratamiento de conducto claramente había pagado un buen cabernet. Lily era nuestra brújula moral. Cuando sentía un destello de duda, un fantasma de la culpa que me habían programado durante 40 años, la miraba. Ella simplemente me daba una mirada firme, un recordatorio silencioso de lo que habían estado dispuestos a hacerle, y mi resolución se endurecía como el acero. Iban a mentirme sobre que el abuelo estaba enfermo, dijo una tarde, su voz baja pero firme. Eso no es lo que hace la gente que te quiere, mamá.
De la boca de una quinceañera salió la simple y devastadora verdad que se me había escapado durante décadas. Durante una de sus llamadas para saber cómo estaba, mi madre comenzó a sentar las bases, tal como los registros del chat habían predicho. «Tu padre no ha estado bien últimamente», suspiró dramáticamente. «Tan cansado todo el tiempo. Casi se cae por las escaleras ayer. Oh, probablemente no debería haber dicho nada. No quiero preocuparte». Jugué mi papel a la perfección. «Oh, no. Eso es terrible», dije, mi voz goteando una falsa preocupación. «¿Va a ver a un médico?» «Bueno, es terco. Ya sabes cómo es», dijo. «Pero creo que voy a insistir. Probablemente no sea nada, pero nunca se es demasiado cuidadoso». Era como escuchar a actores, leer un guión que ya me había memorizado. Podía predecir cada una de sus palabras. Era nauseabundamente efectivo. De no haber sabido la verdad, habría estado enferma de preocupación. Habría estado preparada y lista para la gran revelación, lista para abrir mi corazón y mi billetera. Pero sabiendo lo que sabía, la conversación era una pieza grotesca de teatro. Después de colgar, miré a Mark. «La fase 2 ha comenzado», dije, mi voz desprovista de emoción. «Ha comenzado la narrativa». Mark asintió, su expresión sombría. «Que lo hagan», dijo. «Que construyan su escenario. Cuanto más grande lo construyan, más difícil les será negarlo cuando lo quememos hasta los cimientos». Sus palabras me provocaron un escalofrío, pero no de miedo. Era de anticipación. Estaban caminando hacia una trampa que ellos mismos habían creado, y yo era la que estaba a punto de activarla. El plan comenzó a formarse en mi mente, no una reacción defensiva, sino una estrategia proactiva. Querían tener una reunión para discutir la salud de mi padre. Bien, tendríamos una reunión, pero sería en mi terreno, en mis términos. Y yo tendría una presentación propia. La llamada llegó un martes por la mañana. Era mi padre esta vez. Su voz débil y temblorosa. Una actuación magistral. «Emma, cariño», comenzó, su voz quebrándose en mi nombre. «Tu madre y yo necesitamos hablar contigo. Leo también. Es sobre mi salud. Recibimos algunas noticias del médico». Ahí estaba. La invitación oficial a mi propia ejecución. El telón estaba a punto de levantarse para su acto final. Tomé aire, reuniendo cada onza de compostura que tenía. «Oh, papá, por supuesto», dije, mi voz una sinfonía de preocupación. «He estado tan preocupada desde que mamá me dijo que no te sentías bien. ¿Qué está pasando?» «Es mejor si te lo contamos en persona, cariño», dijo, el patetismo fabricado espeso en su voz. «¿Podemos venir este fin de semana? El sábado. Quizás. Es importante que estemos todos juntos como familia». «Por supuesto, papá. El sábado es perfecto», dije. «¿Por qué no venís aquí? Haré el almuerzo. Podemos estar cómodos». Hubo una breve pausa al otro lado. Casi podía oír los engranajes girando en su cabeza, a mi madre susurrando instrucciones en el fondo. Mi casa era un mejor escenario. Era terreno neutral, pero un lugar donde yo tenía el control. «Eso suena encantador, Emma. Gracias. Siempre has sido una hija tan buena», terminó, exagerando tanto como fue posible. Colgué el teléfono y mi mano temblaba, no de miedo, sino de una oleada de adrenalina pura. Miré a Mark, que había estado escuchando mi lado de la conversación. «Está decidido», dije. «El sábado, a las 12 en punto». Mark me dedicó una sonrisa delgada y decidida. «Entonces tenemos trabajo que hacer». Los siguientes 4 días fueron un borrón de preparación. Esto no iba a ser solo una confrontación, iba a ser una intervención, pero no por las razones que ellos pensaban. Iba a enfrentarlos con la verdad de una manera que no pudieran negar, desestimar o manipular. Mark, el brillante ingeniero, tomó la iniciativa en la configuración técnica. Conectó su portátil al gran televisor de pantalla plana de nuestra sala de estar. Creó una presentación simple y elegante. No era llamativa. No necesitaba serlo. El contenido era lo suficientemente explosivo. La presentación tenía diapositivas. La primera diapositiva era solo un título, mostrado en una fuente limpia y audaz. «El proyecto Emma».
Las siguientes diapositivas contenían capturas de pantalla de sus mensajes de texto más condenatorios, organizados cronológicamente. Incrustó las imágenes de los documentos médicos falsificados, los resultados de laboratorio falsos, la foto del Dr. Alistair Finch, que probablemente habían sacado de un sitio web de fotos de archivo. Incluyó las fotos de su staycation en el viñedo, colocándolas justo al lado de los textos de Leo, suplicando dinero para el tratamiento de conducto. Cada diapositiva era un clavo en su ataúd. Mientras Mark se encargaba de la tecnología, yo me encargaba de la preparación emocional. Pasé horas pensando en lo que quería decir. Escribí puntos clave, no como un guión, sino como anclas a las que aferrarme cuando la tormenta de sus negaciones golpeara. Practiqué decir las palabras no y nunca más. Hice un juego de roles de la conversación con Mark, él, interpretando el papel de mi madre indignada, mi padre fanfarrón, mi hermano manipulador. Fue agotador, pero necesario. Estaba forjando mi propia armadura. Lily era nuestra socia silenciosa. Nos observaba, su presencia un recordatorio constante de por qué estábamos haciendo esto. Ella era el futuro que habían intentado hipotecar. Ella era a quien yo estaba protegiendo. El viernes por la noche, todo estaba listo. La presentación estaba cargada. Mis notas estaban finalizadas. Nuestra casa estaba limpia y ordenada. El ambiente perfecto y estéril para un procedimiento quirúrgico. Estaba a punto de realizar una amputación. Iba a cortar el miembro canceroso de mi familia de mi vida, de una vez por todas. Sentí una extraña sensación de calma. El pavor había desaparecido, reemplazado por una claridad tan aguda que se sentía como un objeto físico. Ya no era la víctima en su obra, era la directora, y estaba lista para la función. El sábado por la mañana amaneció brillante y despejado. Un día hermoso para una demolición. La casa estaba en silencio. Lily se había ido a casa de una amiga a pasar el día. Confiaba en que nosotros lo manejaríamos, y yo estaba agradecida de no tenerla como testigo de la fealdad que seguramente vendría. Mark y yo nos movimos con una eficiencia silenciosa, como un equipo de desactivación de bombas. Él hizo una última comprobación de la tecnología, asegurándose de que la conexión con el televisor fuera perfecta. El mando a distancia descansaba sobre la mesa de café, sintiéndose menos como un cambiador de canales y más como un detonador. Preparé un almuerzo sencillo, una bandeja de sándwiches, un tazón de ensalada, un último y absurdo guiño a la normalidad antes de hacerla añicos para siempre. Pensé en todas las comidas que les había servido, todas las fiestas que había organizado, todas las veces que había interpretado el papel de la hija y hermana feliz y complaciente. Esta sería la última cena. Precisamente a las 12 en punto, sonó el timbre. Tomé una respiración profunda y firme. Miré a Mark, quien me dio un asentimiento firme y de apoyo, y fui a abrir la puerta. Allí estaban, mi familia, mi madre, Carol, con el rostro como una máscara de tristeza ensayada. Mi padre, Robert, apoyado pesadamente en un bastón que nunca antes había visto, su expresión dolida y cansada. Era un accesorio brillante, tenía que reconocerlo. Y Leo, de pie un poco detrás de ellos, con una expresión inusualmente solemne, el hijo obediente. La visión de ellos, la pura audacia de su actuación, ya no desencadenó dolor o tristeza, desencadenó una ira fría y clínica. «Hola», dije, mi voz uniforme. «Pasen». Se arrastraron hacia la sala de estar, mi padre haciendo un gran espectáculo de acomodarse en el sofá con un gemido de dolor. Mi madre lo atendió, ahuecando un cojín detrás de su espalda. Leo rondaba cerca, la viva imagen de la preocupación. Estaban tan comprometidos con el papel. «Emma, gracias por recibirnos», comenzó mi madre, con la voz baja. Esto es muy difícil. Estoy segura de que lo es», dije, mi voz plana. Permanecí de pie. También Mark. Fue un sutil juego de poder. No nos estábamos acomodando para una charla acogedora. Éramos los anfitriones de un procedimiento formal. Dejé que el silencio flotara en el aire por un momento, dejándolos absorber la atmósfera. No era el ambiente cálido y empático que esperaban. El aire era fresco y tenso. Mi padre se aclaró la garganta, preparándose para el discurso principal. «Emma», dijo,
su voz temblando ligeramente. No hay una manera fácil de decir esto. Estoy enfermo. Siento mucho oír eso, respondí, mi voz sin traicionar emoción alguna. ¿Qué dijo el médico? Esta era su señal. Mi madre sacó una carpeta de su bolso, la carpeta de documentos médicos. Mi corazón latía a un ritmo constante y pesado en mi pecho. Es una condición neurológica, cariño, dijo, sus propios ojos llenándose de lágrimas de cocodrilo. Es degenerativa. El médico, un especialista llamado Dr. Finch, nos lo explicó todo. Los tratamientos van a ser muy caros. Y el seguro, bueno, ya sabes cómo son. Me miraron. Sus expresiones una mezcla perfecta de esperanza y desesperación. Estaban esperando mi reacción. Estaban esperando las lágrimas, las promesas de ayuda, el apoyo incondicional de su buena y confiable hija. Estaban esperando que mordiera el anzuelo. Dejé que el silencio se alargara un instante más. Luego cogí el mando a distancia de la mesa de café. Esa es una historia muy interesante, dije, mi voz tan fría y afilada como un cristal roto. Pero yo tengo una ligeramente diferente que compartir. Apunté el mando a distancia al televisor y presioné el botón de encendido. La pantalla parpadeó, bañando la habitación en una luz brillante e implacable. Y allí, en letras grandes y audaces para que todos lo vieran, estaba el título de mi presentación, el proyecto Emma. El cambio en la habitación fue instantáneo y absoluto. Fue como si se hubiera accionado un interruptor, sumergiéndonos de su melodrama cuidadosamente construido en una película de terror cruda y silenciosa. Los tres se quedaron helados, sus rostros una galería de conmoción. La tristeza ensayada en el rostro de mi madre se disolvió en pánico puro. La expresión de dolor de mi padre fue reemplazada por una mirada de ojos abiertos, con la boca ligeramente entreabierta. Incluso se olvidó de apoyarse en su bastón de utilería. La máscara solemne de Leo se cayó por completo, revelando al cobarde rastrero que había debajo. Se encogió visiblemente, como si lo hubieran golpeado. ¿Qué es eso? Tartamudeó mi madre, su voz un susurro agudo. Miró de la pantalla a mí, sus ojos moviéndose de un lado a otro, como si buscara una ruta de escape. Creo que sabes lo que es, dije con calma. Hice clic en el control remoto. Apareció la siguiente diapositiva, una captura de pantalla de los primerísimos mensajes de su chat de grupo. La queja de mi padre sobre su coche, la sugerencia de Leo de pídeselo a Emma, y la escalofriante evaluación de mi madre de que Mark era una mala influencia, y yo me estaba volviendo resistente. Leí sus palabras en voz alta, mi voz firme y clara. No podemos simplemente pedirlo. Hemos pedido demasiado últimamente. Se está volviendo resistente. Mi madre se estremeció de nuevo, negando con la cabeza en un frenesí. No, eso es. Estás tergiversando las cosas. Eso no es lo que quise decir. En serio, dije, mi voz desprovista de calidez. Hice clic de nuevo. La siguiente diapositiva mostraba la monstruosa idea de Leo. ¿Y qué hay de la salud de papá? La única cosa a la que Emma nunca podría decir que no. Dejé que las palabras flotaran en la habitación silenciosa. Mi padre, Robert, finalmente encontró su voz. No era la voz débil y temblorosa de un hombre enfermo. Era el rugido fanfarrón de un hombre que había sido descubierto. ¿Qué es esto? Hackeaste nuestros teléfonos. Esto es ilegal. Es una invasión de nuestra privacidad. Es más ilegal que conspirar para cometer fraude, interrumpió Mark, su voz un gruñido bajo. No se había movido de su sitio, una estatua silenciosa e imponente de juicio. Ignoré el arrebato de mi padre y continué, como una fiscal presentando mi caso. Clic. Una diapositiva con los enlaces a los sitios web médicos. Clic. Una diapositiva con las instrucciones detalladas de Leo para que mi padre fingiera sus síntomas. Quéjate de mareos, pero no muy a menudo. Miré a Leo. Parece que le has dedicado mucho pensamiento a esto, Leo. Es una lástima que no puedas aplicar ese mismo nivel de dedicación a, digamos, mantener un trabajo. Leo palideció, hundiéndose en los cojines del sofá. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron palabras. Mi madre se recuperó, pasando de la negación a la ofensa. Esto es una locura, Emma.
Has tomado conversaciones privadas y las estás sacando completamente de contexto. Solo estábamos intercambiando ideas. Era una broma, un experimento mental. Nunca haríamos algo así de verdad. Una broma. Repetí, mi voz peligrosamente suave. Hice clic en el control remoto de nuevo. La pantalla se llenó con la imagen del informe de resonancia magnética falsificado, el membrete falso del Dr. Alistair Finch, los resultados de laboratorio fraudulentos con sus marcadores rojos circulados. ¿Te parece esto una broma, mamá? Hiciste una broma con un programa de edición de fotos para crear esto. Fue un experimento mental cuando compraste un teléfono desechable para hacerte pasar por el consultorio de un médico. El aire estaba espeso con sus mentiras, su desesperación. Eran animales acorralados y estaban empezando a agitarse. La fachada cuidadosamente construida de la familia amorosa y preocupada había sido arrancada, revelando el núcleo codicioso y manipulador que había debajo. El espectáculo había terminado, y el juicio acababa de comenzar. Las negaciones se volvieron más frenéticas, más absurdas. Estaban lanzando de todo contra la pared, esperando que algo se pegara. Esos documentos no son reales. Debes haberlos hecho tú misma para incriminarnos, bramó mi padre, su rostro poniéndose de un rojo irregular. Había abandonado por completo el acto del hombre enfermo. Siempre has sido tan dramática, Emma, haciendo montañas de un grano de arena. Esto, dicho por el hombre que se apoyaba en un bastón de utilería 30 segundos antes. La hipocresía era impresionante. ¿Yo los hice?, pregunté, una risa sin humor escapando de mis labios. Entonces, déjame entender esto. En tu versión de la realidad, hackeé vuestros mensajes privados, descubrí que estabais bromeando sobre una enfermedad falsa, y luego decidí falsificar yo misma una montaña de pruebas médicas, solo para haceros quedar mal. ¿Te suena eso plausible? Mi desmantelamiento tranquilo y lógico de sus mentiras pareció enfurecerlos aún más. No podían rebatirme los hechos, así que recurrieron a su arma más antigua y fiable, la manipulación emocional. Después de todo lo que hemos hecho por ti, gritó mi madre, su voz elevándose en un lamento teatral. Te criamos, te amamos, y así es como nos lo pagas, espiándonos y volviéndote contra tu propia familia. ¿Pagaros? Respondí de golpe, la calma fría de mi voz finalmente quebrándose para revelar la rabia al rojo vivo que había debajo. Hablemos de pagos. Hablemos de los 20 años que he servido como el primer Banco Nacional de Emma. Hablemos de la matrícula universitaria de Leo, que pagué después de que él se la jugara. Hablemos del pago inicial de vuestro último coche, del techo con goteras, que en realidad era un patio nuevo, de las innumerables emergencias, que no eran más que vuestra completa y absoluta incapacidad para vivir dentro de vuestras posibilidades. Di un paso adelante, mis ojos fijos en los de ella. No habéis hecho cosas por mí. Habéis hecho cosas contra mí. Me habéis usado, me habéis agotado. Habéis tratado mi amor como una debilidad y mi éxito como vuestro fondo personal para gastos. Y tenéis la audacia de hablar de pagos. Silencio. Mis palabras, llenas de 2 décadas de resentimiento reprimido, flotaban en el aire como una nube tóxica. No tenían respuesta para eso. La verdad era demasiado cruda, demasiado innegable. Hice clic en el control remoto por última vez. Una nueva imagen llenó la pantalla. Era una foto de ellos de hacía 2 meses, la del viñedo. Mi madre y mi padre abrazados, riendo, con copas de vino tinto en alto. Al lado, había colocado una captura de pantalla del mensaje de Leo. Estoy desesperado. El dentista no me hará el tratamiento de conducto sin pago por adelantado. Son $1,500. ¿Puedes ayudarme? Me duele mucho. Parece que estabais sufriendo un dolor terrible ahí, mamá, papá, dije, mi voz goteando sarcasmo. Ese debe ser un anestésico a base de vino muy efectivo. Mi padre solo miraba la pantalla, su defensa fanfarrona finalmente desmoronándose. Mi madre se derrumbó, enterró la cara entre las manos, sus hombros sacudiéndose con lo que esta vez podrían haber sido sollozos reales. No lágrimas de pena, sino lágrimas de derrota. Leo solo miraba al suelo, la viva imagen de la vergüenza. Él era el arquitecto de este desastre, y ni siquiera podía mirarme a los ojos. Estaban rotos. Su conspiración,
tan cuidadosamente elaborada en las sombras, se había desintegrado bajo la dura luz de la verdad. No les quedaba ningún lugar donde esconderse. Los sollozos de mi madre fueron el único sonido en la habitación durante un largo momento. Eran sonidos feos, guturales, los llantos de un jugador que acaba de perderlo todo en una última y desesperada apuesta. Mi padre se sentó a su lado, desinflado. Toda la lucha se había ido de él. Parecía viejo y pequeño. Leo no se había movido, su mirada todavía fija en una mota de polvo particularmente interesante en mi suelo. No sentí nada, ni lástima, ni simpatía. El pozo de compasión que les había ofrecido toda mi vida finalmente se había secado. Era un desierto. Así que, dije, rompiendo el silencio. Mi voz era tranquila de nuevo, pero llevaba el peso de un juicio final. Ahora que todos hemos visto la presentación, hablemos de lo que sucede a continuación. Mi madre levantó la vista, su rostro surcado de rímel. «Emma, por favor», susurró. Estábamos desesperados, no sabíamos qué más hacer. Cometimos un error terrible. Pero seguimos siendo tu familia. No, dije, la única palabra cortando su súplica como una navaja. No lo somos. La familia no hace esto. La familia no crea un proyecto para engañar y estafar sistemáticamente a uno de los suyos. La familia no conspira para destruir un matrimonio por beneficio económico. La familia no planea manipular emocionalmente a un niño. Vosotros no sois mi familia. Sois 3 personas con las que casualmente comparto ADN, y esa conexión biológica queda por la presente terminada. Dejé que eso se asimilara, la finalidad de ello. Esto no era una negociación. Era un veredicto. Mark se adelantó y colocó una pequeña pila de papeles sobre la mesa de café frente a ellos. «Esto», dijo, su voz firme e inquebrantable, «es una contabilidad detallada de cada dólar que Emma os ha dado en los últimos 20 años que nunca fue devuelto. No estamos incluyendo regalos, como para cumpleaños o festivos. Estos son solo los préstamos y las emergencias». La página superior mostraba el total general en una fuente grande y audaz. Era una cifra asombrosa, muy por encima de las 6 cifras. Era una casa, era una jubilación, era mi futuro, que ellos habían consumido pieza por pieza. «No os lo estamos pidiendo de vuelta», continué, viendo el destello de pánico en sus ojos. «Consideradlo mi paquete de indemnización final. Es el precio que estoy dispuesta a pagar para sacaros de mi vida, para siempre». Caminé hacia la puerta principal y la abrí. «La reunión ha terminado», dije. «Quiero que cojáis vuestras cosas, incluido ese bastón», dije, mirando fijamente a mi padre, «y salgáis de mi casa». Por un momento, nadie se movió. Estaban en shock, incapaces de procesar una realidad en la que yo no era su red de seguridad, donde no era un felpudo. Entonces, lentamente, mi padre se levantó. No alcanzó el bastón. Caminó, derrotado, hacia la puerta. Leo lo siguió, todavía sin hacer contacto visual. Mi madre fue la última. Se detuvo frente a mí, sus ojos suplicantes. «Emma, no puedes hacer esto», rogó. «¿A dónde iremos? ¿Qué haremos?» «Eso suena como el primer punto de la agenda para vuestro próximo proyecto», dije, mi voz completamente vacía de sentimiento. «Un proyecto que no me involucre a mí, ni a mi esposo, ni a mi hija de ninguna manera. Ahora fuera». Me miró fijamente, buscando en mi rostro cualquier señal de la vieja Emma, la que cedería, la que lo arreglaría. No encontró nada. Se dio la vuelta y salió por la puerta, y yo la cerré suavemente detrás de ella. El clic del pestillo fue el sonido más satisfactorio que jamás había oído. En el silencio de la casa vacía, permanecí de espaldas a la puerta cerrada, la madera fresca contra mis hombros. Mark vino y me rodeó con sus brazos. No lloré, no sentí alivio, todavía no. Solo me sentí, en silencio. El zumbido constante y de bajo grado de ansiedad, que había sido el ruido de fondo de toda mi vida adulta, se había detenido de repente. El silencio era ensordecedor. «Lo hiciste», susurró Mark en mi cabello. «Estoy tan orgulloso de ti». Me recliné en él, dejando que su fuerza me sostuviera. «Lo hicimos», le corregí. «No podría haber hecho esto sin ti y sin Lily». Las secuelas comenzaron casi de inmediato.
Aproximadamente 1 hora después de que se fueran, mi teléfono empezó a vibrar. Era Leo. Miré la pantalla y presioné rechazar. Volvió a llamar. Rechazar. Apareció un mensaje de texto. Emma, tenemos que hablar. Mamá está destrozada. Está siendo cruel. Lo borré sin responder. Luego vino mi madre. Una serie de mensajes de voz frenéticos y divagantes. El primero fue lloroso, lleno de disculpas y declaraciones de amor. El segundo fue airado, acusándome de destrozar la familia. El tercero fue desesperado, una letanía de sus problemas financieros, como si intentara por última vez activar mi arraigado sentido de la responsabilidad. Escuché los primeros segundos de cada uno antes de borrarlos. Sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Eran solo ruido. Al día siguiente, se desplegaron los monos voladores. Mi tía Carol, la hermana de mi madre, llamó. «Emma, querida, tu madre está fuera de sí», comenzó, su voz melosa de preocupación. Me dijo que hubo un terrible malentendido. Sea lo que sea, tienes que perdonarlos. Son tus padres. «Tía Carol», dije, mi voz educada pero firme. «Con todo el debido respeto, no tienes ni idea de lo que estás hablando. Este es un asunto privado entre ellos y yo. Te pido que te mantengas al margen». Se sorprendió por mi franqueza. «Bueno, nunca. No hay necesidad de ser grosera. Tampoco hay necesidad de que me llames en su nombre», repliqué. «Adiós». Colgué. Se sintió increíble. Por primera vez, estaba defendiendo mis propios límites contra la familia extendida que siempre habían usado como palanca. Mark y yo tomamos una decisión esa noche. Fuimos a la tienda de nuestro proveedor de telefonía y cambiamos nuestros números. Fue un paso simple y práctico, pero se sintió monumental. Estábamos cortando las líneas de comunicación de las que habían abusado durante tanto tiempo. Los bloqueamos en todas las plataformas de redes sociales. Bloqueamos sus correos electrónicos. Creamos una fortaleza digital alrededor de nuestra familia, la familia real. Yo, Mark y Lily. El último paso fue el más formal. Por consejo de Mark, hice que un abogado redactara una carta de cese y desistimiento simple y clara. No amenazaba con acciones legales por el fraude. No tenía ningún deseo de una batalla judicial prolongada. Todo lo que quería era paz. La carta establecía en términos legales inequívocos que no debían tener más contacto conmigo, mi esposo o mi hija, por ningún medio, directo o indirecto. Señalaba que cualquier intento de hacerlo sería considerado acoso. Envié una copia a cada uno de ellos por correo certificado. Fue un acto frío e impersonal, y era exactamente lo que se necesitaba. Fue el fin formal y legal de una guerra emocional que había estado librando toda mi vida. La casa estuvo tan tranquila esa semana. Era una paz que no me había dado cuenta de que era posible. Era la ausencia de pavor, la ausencia de esperar la siguiente llamada telefónica, la siguiente crisis fabricada. Era simplemente quietud. Y en esa quietud finalmente comencé a sanar. Pasó un mes. El silencio por su parte fue absoluto. La carta de cese y desistimiento aparentemente había funcionado. El silencio era un bálsamo, un paño frío sobre una frente febril. La tensión que solía llevar en mis hombros, un dolor constante y anudado, comenzó a liberarse. Dormí toda la noche sin despertarme en pánico por alguna catástrofe financiera imaginaria que les sucediera. Me encontré sonriendo más, riéndome de los chistes tontos de Mark, estando verdaderamente presente con Lily. Era como si hubiera estado viviendo mi vida en una habitación con un aire acondicionado ruidoso y roto, y alguien finalmente lo hubiera apagado. Ni siquiera me había dado cuenta de cuánta energía me estaba costando simplemente existir con ese ruido. Un sábado, Mark entró en la cocina mientras yo preparaba el desayuno. Sostenía su tableta, una expresión extraña en su rostro. «Quizás quieras ver esto», dijo. Me mostró la pantalla. Era una publicación de un primo lejano en las redes sociales, alguien con quien no había hablado en años. El primo había compartido una página de GoFundMe. El título de la página era «Ayuda a la familia Richards en su momento de necesidad». Se me heló la sangre. Le quité la tableta. La página había sido creada por Leo. Mostraba una foto de mis padres.
con aspecto triste y abatido. El texto que la acompañaba era una obra maestra de la ficción. Hablaba de una ruina financiera repentina e inesperada, causada por costos médicos imprevistos y una devastadora traición familiar. No me nombraba, pero no era necesario. Era una narrativa vaga y lacrimógena diseñada para provocar simpatía y, lo que es más importante, dinero. Los pintaba como víctimas, figuras nobles luchando contra un mundo cruel y una hija aún más cruel y anónima. Nuestro amado padre, Robert, está luchando contra una grave enfermedad, escribió Leo, y sus ahorros para la jubilación fueron aniquilados por un miembro de confianza de la familia. La audacia era asombrosa. No podían obtener dinero de mí, así que habían recurrido a la financiación colectiva, usando las mismas mentiras que habían intentado usar conmigo. Me desplacé hacia abajo. Habían recaudado $175, de una meta de $10,000. La mayoría de las donaciones eran pequeñas, de amigos suyos que conocía vagamente, pero entonces vi la sección de comentarios. Los primeros eran los esperados mensajes de simpatía. Siento mucho oír esto, Carol. Rezando por vosotros. Pero entonces la marea cambió. Mi tía Carol, la que había cortado por teléfono, aparentemente había investigado por su cuenta. Su comentario fue mordaz. Carol, ¿qué enfermedad está combatiendo Robert? Lo vi la semana pasada cargando 2 sacos de mantillo de 40 libras en su jardín. Parecía más sano que mi marido. Esto suena muy sospechoso. Otro comentario de un amigo de la familia. Aniquilados por un miembro de confianza de la familia. Pensé que Emma siempre era tan generosa con todos vosotros. Esto no cuadra. Alguien más había intervenido. ¿Es esta la misma enfermedad que requirió ese caro viaje de cata de vinos hace unos meses? Habían sido expuestos. Su red de mentiras, tan cuidadosamente construida para mí, era demasiado endeble para resistir el escrutinio público. Habían jugado mal sus cartas, y su propia comunidad los estaba delatando. La página de GoFundMe era un monumento público a su codicia y desesperación, y estaba fracasando espectacularmente. Debería haberme sentido enojada, pero no lo hice. Solo sentí una profunda sensación de lástima, y una sensación aún más profunda de reivindicación. Sus mentiras solo podían prosperar en la oscuridad, en el sistema cerrado que habían creado conmigo. A la luz del día, se marchitaban y morían. Le devolví la tableta a Mark y empecé a reír. Fue una risa real, genuina, que brotaba de un lugar de libertad pura y sin adulterar. Ya no eran mi problema. Eran solo un triste espectáculo público, y yo era libre. La página de GoFundMe fue retirada menos de 48 horas después de su publicación, probablemente debido a una combinación de humillación pública y las propias políticas de fraude de la plataforma. Imaginé las frenéticas llamadas telefónicas entre mi madre, mi padre y Leo mientras su último plan implosionaba. Por primera vez, la idea de su caos me trajo una sensación de diversión desapegada en lugar de un nudo de ansiedad. Su circo finalmente había abandonado la ciudad, y mi vida era el campo tranquilo y pacífico que quedó atrás. La verdadera medida de mi recién descubierta libertad no estaba en las confrontaciones dramáticas, sino en los pequeños momentos cotidianos. Estaba en revisar mi cuenta bancaria y saber que mi dinero era mío. Estaba en planificar unas vacaciones con Mark y Lily, unas de verdad, a un resort de playa en México, sin tener que presupuestar mentalmente para una emergencia familiar fantasma que seguramente surgiría la semana antes de que nos fuéramos. Era la alegría simple y sin adulterar de saber que mi teléfono no sonaría con un número que trajera una ola de pavor. El mayor cambio fue en mi relación con mi propia pequeña familia. Sin el drenaje constante de mis padres y mi hermano, tenía mucha más energía para dar a Mark y a Lily. Nuestras noches se volvieron más relajadas, nuestras conversaciones más profundas. Siempre habíamos sido una unidad fuerte, pero la eliminación de la amenaza externa nos permitió florecer de una manera que no me había dado cuenta de que era posible. Una tarde, Lily llegó a casa de la escuela, con aspecto preocupado. Se sentó en la encimera de la cocina, donde yo pagaba las facturas. Mis facturas. Solo mis facturas. Una chica en la escuela se quejaba hoy de su hermana mayor, dijo. Dijo que su hermana es muy egoísta porque no quiere confirmar un préstamo para un coche para ella.
Dejé lo que estaba haciendo y le presté toda mi atención. ¿Qué dijiste?, pregunté. Nada, dijo Lily, encogiéndose de hombros. Pero pensé en ello, y pensé en la abuela, el abuelo y el tío Leo. Y me di cuenta de que la chica era la que estaba siendo egoísta, no su hermana. Me miró, su joven rostro tan lleno de sabiduría. Tú me enseñaste eso, mamá. Me mostraste que familia no significa que dejes que la gente te use. Significa que os protegéis mutuamente. Y a veces, protegerte a ti misma es lo más importante. Sus palabras fueron un regalo. Fueron una validación de la persona cuya opinión más me importaba en el mundo. Todo el dolor, todo el drama, todas las decisiones desgarradoras de los últimos meses se cristalizaron en un único y brillante propósito en ese momento. No solo me había salvado a mí misma, había roto un ciclo generacional de disfunción. Le había enseñado a mi hija que su valor no estaba en lo que podía proporcionar a los demás, sino en quién era. Le había mostrado que tenía derecho a decir no, a establecer límites y a alejarse de las personas que no los respetaban, sin importar quiénes fueran. Esa lección valía más que cada dólar que me habían quitado. Era un legado de fortaleza, no de servidumbre. Fuimos a México ese verano. Mientras estaba sentada en una tumbona, viendo a Mark y Lily reír mientras chapoteaban en el agua turquesa, sentí una sensación de paz tan profunda que era casi abrumadora. El sol era cálido en mi piel, el sonido de las olas era un ritmo suave, y mi mundo, por primera vez en mi memoria, era completa y absolutamente mío. La vida se asentó en una nueva y pacífica normalidad. Las estaciones cambiaron. Celebramos cumpleaños y festividades a nuestra manera, en nuestros propios términos. Eran asuntos tranquilos y alegres, libres de la tensión y el afecto performativo que habían definido cada reunión familiar de mi pasado. No había más comentarios pasivo-agresivos, ni más peticiones veladas de dinero, ni más minas emocionales ocultas bajo el disfraz de la celebración. Era simplemente agradable. La tranquilidad se veía ocasionalmente puntuada por pequeños ecos del mundo que había dejado atrás. Aproximadamente un año después de la confrontación, me encontré con una antigua vecina de mis padres en el supermercado. Era una mujer amable que siempre había enviado una tarjeta de Navidad. Me miró con una mezcla de lástima y curiosidad. «Emma, querida, ¿cómo estás?», preguntó, con la voz baja. «Me enteré de... de todo. Tu pobre madre me cuenta que tuvieron que vender la casa». Sentí una breve y fantasmagórica punzada de la vieja culpa. ¿Vender la casa en la que crecí? Luego recordé las mentiras, la manipulación, el proyecto Emma. La punzada se desvaneció. ¿Lo hicieron?, pregunté, con voz neutra. No me había enterado. Sí, continuó, animándose con su chisme. Ahora están alquilando un pequeño apartamento, por la autopista. Leo se mudó con ellos. Supongo que ha sido muy difícil. La salud de Robert, ya sabes. Solo asentí, con una expresión no comprometedora en mi rostro. Bueno, me alegro de verte, dije, empujando mi carrito más allá de ella. No ofrecí ninguna explicación, no me defendí, no participé. Su narrativa era suya para manejarla. Yo ya no era un personaje en ella. Conduciendo a casa, pensé en ellos en un pequeño apartamento, los tres, cociéndose en su propia miseria autocreada. Mi padre, con su enfermedad falsa y su resentimiento real. Mi madre, con su estatus perdido y sus planes rotos. Y Leo, el niño de oro, ahora en sus 30 y tantos, viviendo con sus padres, su gran oportunidad nunca materializada. Había una parte de mí, una parte fría y dura que no sabía que tenía antes de todo esto, que pensó: bien. Habían creado un sistema cerrado de disfunción, y ahora eran los únicos que quedaban en él. Tenían que depender el uno del otro. Las tres personas que habían demostrado ser las más poco fiables del mundo. Era una forma de justicia perfecta, casi poética. Me di cuenta entonces de que mi reivindicación no consistía en verlos castigados. Consistía en verlos enfrentar las consecuencias naturales de sus propias acciones, sin que yo estuviera allí para protegerlos. Durante toda su vida, yo había sido su amortiguador contra la realidad. Había absorbido los impactos financieros de sus malas decisiones, calmado sus egos
y mantenido la ficción de su competencia. Al eliminarme de la ecuación, simplemente había permitido que la realidad finalmente se afirmara. No solo habían perdido su banco, habían perdido a su principal facilitadora. Sin mí, toda la estructura podrida que habían construido se vino abajo, y yo estaba de pie, a salvo, observando desde una distancia segura, finalmente en paz. La quietud en mi coche ya no era la ausencia de pavor, sino la presencia de serenidad. Ahora era la arquitecta de mi propia vida. Y los cimientos eran sólidos. Han pasado años ya. Lily está en la universidad, estudiando para ser trabajadora social, una elección que sé que fue influenciada por lo que presenció. Es una joven fuerte, compasiva y ferozmente independiente, con un sentido inquebrantable de su propio valor. Establece límites con la facilidad de alguien a quien se le enseñó su importancia desde una edad temprana. Es todo lo que espero ser cuando crezca. Mark y yo estamos más unidos que nunca. Libres del estrés constante que mi familia creaba, nuestro matrimonio ha podido respirar y profundizar. Somos verdaderos compañeros, navegando juntos los desafíos reales de la vida, un equipo fortalecido por la confianza y el respeto mutuo. Mi vida está llena, no de drama y obligación, sino de amor genuino, trabajo significativo y la tranquila satisfacción de un día bien vivido. Nunca más supe de ellos directamente. La carta del abogado fue la última palabra. A través de los rumores familiares, escucho fragmentos. La enfermedad de mi padre desapareció milagrosamente, una vez que dejó de ser útil económicamente. Luchan, mudándose de un pequeño apartamento a otro, con Leo todavía a cuestas. Cuentan una historia a cualquiera que quiera escuchar sobre su hija ingrata y desalmada, que los abandonó en su momento de necesidad. Algunas personas incluso podrían creerles. Pero no importa. Su historia ya no tiene poder sobre mí. Es solo ruido, sucediendo en algún lugar muy lejano. Solía pensar que cortar con ellos era lo más dramático y brutal que podría haber hecho. Luché con la idea de que fui yo quien destruyó a mi familia, pero he llegado a entender que no la destruí. Simplemente dejé de sostener la fachada que se desmoronaba. Revelé lo que ya estaba roto. La familia que ellos querían, aquella en la que yo era una fuente silenciosa y sonriente de fondos y apoyo infinitos, era una ficción que ellos crearon. Mi único crimen fue negarme a vivir más en su mundo de fantasía. Elegí la realidad, elegí a mi esposo, elegí a mi hija, me elegí a mí misma. La paz que tengo en mi vida hoy es el resultado directo de esa única, difícil y trascendental decisión. Fue lo más difícil que he tenido que hacer, y fue el mejor regalo que me he dado a mí misma. Intentaron construir su futuro sobre los cimientos de mi ruina, usando mi amor como su principal herramienta de destrucción. Así que tengo que preguntar, y realmente quiero saber qué piensas. Después de todas las mentiras, la conspiración y la disposición a sacrificar mi matrimonio y el bienestar de mi hija por su codicia, fui demasiado lejos al eliminarlos por completo de mi vida, o no lo suficiente.